Y si los sueños no fueran solo una ilusión, sino un portal hacia el conocimiento más profundo. A lo largo de la historia, grandes mentes han declarado haber recibido sus ideas más revolucionarias durante el sueño o en estado alterado de conciencia. Hoy, exploraremos 5 tecnologías reales, documentadas, cuya creación estuvo profundamente influenciada o incluso completamente guiada por sueños o visiones. Desde inventos que cambiaron la ciencia para siempre, hasta videojuegos icónicos que dominaron la cultura global. Verás cómo la mente humana, incluso en reposo, puede ser una máquina de innovación. Número 1. El avión, inspirado por los sueños de vuelo. Aunque la historia oficial reconoce a los hermanos Wright como los primeros en realizar un vuelo controlado en 1903, la idea de volar ha estado presente en el imaginario humano desde tiempos remotos y, en muchos casos, inspirada por sueños vívidos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Leonardo da Vinci, un polímata italiano del Renacimiento que, siglo antes de que existiera un motor, ya diseñaba artefactos para volar. En sus manuscritos y cuadernos personales, Leonardo escribió sobre sus sueños recurrentes en lo que él mismo volaba como un ave sobre ciudades y montañas. Y de ahí surgieron sus diseños del ornitóptero, una máquina voladora con alas articuladas. Avanzamos en el tiempo y llegamos a Wilbur Wright, quien en cartas a amigos describió visiones casi místicas, donde se imaginaba flotando sobre praderas abiertas. Estos sueños no solo lo motivaban emocionalmente, sino que le daban pistas técnicas sobre control y equilibrio en el aire. Incluso Otto Lilienthal, un pionero alemán de la aviación, declaró públicamente que sus experimentos estaban influenciados por visiones internas que lo empujaban a construir alas humanas. De hecho, murió trágicamente tras un accidente en uno de sus planeadores, persiguiendo ese sueño literal y figurado de volar. Así que, aunque el avión como tecnología se consolidó a principios del siglo XX, sus cimientos mentales fueron puestos por décadas, incluso siglos, de mentes soñadoras que veían el cielo como su próximo destino. Número 2. El computador personal, soñado por Jacek Karpinski. En un contexto donde la computación era exclusiva de gobiernos y grandes corporaciones, un ingeniero polaco llamado Jacek Karpinski se atrevió a imaginar lo imposible: una computadora personal, accesible, compacta y potente. Lo increíble es que esta visión no nació de una reunión de ingenieros, sino de una serie de sueños que tuvo repetidamente. En entrevistas recogidas en la Polonia postcomunista, Karpinski reveló que soñaba con una caja negra que respondía a su voz y resolvía cálculos instantáneamente. En el sueño, la máquina tenía una interfaz simple, sin necesidad de códigos complicados. Esto lo inspiró a crear en 1971 el K202, un microordenador que podía realizar hasta 1 millón de operaciones por segundo, en una época en la que las computadoras normales ocupaban habitaciones enteras. El K202 estaba tan adelantado que muchos aún lo consideran el primer computador personal funcional del mundo. Tenía arquitectura modular, podía conectar periféricos fácilmente y era mucho más rápido que varios modelos de IBM y DEC de la época. Pero su invento fue bloqueado por intereses políticos. El régimen comunista temía que una invención así lo hiciera depender del capitalismo occidental, así que sabotearon el proyecto. Karpinski terminó exiliado y olvidado, pero su visión onírica dio origen a una idea que, décadas después, se convertiría en realidad, con el surgimiento del Apple I, el IBM PC y otras computadoras personales. Un hombre que soñó con hablarle a una máquina cuando eso aún era ciencia ficción. 3. La estructura del ADN, vista en un sueño de serpientes. La doble hélice del ADN es uno de los descubrimientos más simbólicos de la biología moderna. En 1953, James Watson, quien trabajó junto a Francis Crick en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, soñó con 2 serpientes enrolladas entre sí. En el sueño, estas serpientes giraban en espiral ascendente, y aunque parecía una imagen simbólica o incluso mística, Watson despertó con la convicción de que esa podría ser la forma real del ADN. Hasta ese momento, se barajaban modelos en zigzag o estructuras planas, pero esa visión fue tan fuerte que reorientó todo su enfoque. Lo más notable es que,
Sin la ayuda de computadoras avanzadas o software molecular, la hipótesis basada en su sueño fue confirmada por la famosa fotografía 51 de Rosalind Franklin, que mostraba una imagen clara de la doble hélice mediante difracción de rayos X. Watson y Crick fueron premiados en el Nobel de 1962. Pero el origen de su modelo fue una imagen onírica que, según Watson, no era casual, sino el producto de una mente subconsciente haciendo conexiones que la mente racional no podía. Este caso es un claro ejemplo de cómo incluso los descubrimientos más técnicos y científicos pueden tener un componente profundamente humano, intuitivo e incluso espiritual. Número 4. La tabla periódica, un sueño que ordenó el universo químico. Dmitri Mendeleev, el científico ruso que nos dio la tabla periódica de los elementos, confesó en varias ocasiones que la estructura final le fue revelada en un sueño. Corría el año 1869 y Mendeleev trabajaba sin descansar para clasificar los elementos químicos que entonces ya se conocían, pero no había una lógica universal que los conectara. Después de días sin dormir, se quedó dormido en su escritorio y allí, en ese estado, entre la vigilia y el descanso profundo, soñó con una gran tabla donde los elementos caían en orden, organizados de forma que sus propiedades químicas se repetían en intervalos regulares. Al despertar, anotó rápidamente lo que vio en el sueño y nació así la tabla periódica moderna, con huecos exactos para elementos aún no descubiertos. Predijo correctamente la existencia de elementos como el germanio, el escandio y el galio, con propiedades que décadas después serían confirmadas. Este evento es uno de los más documentados casos de invención científica, directamente influenciado por el subconsciente. No fue un simple presentimiento, fue una visión tan clara que incluso predijo el futuro de la química. Hoy en día, su tabla está colgada en millones de aulas y todo comenzó en el sueño de un genio agotado. Número 5. El Tetris, nacido de un efecto visual que no lo dejaba dormir. En 1984, Alexei Pajitnov, un ingeniero de software soviético del Centro de Computación de Moscú, comenzó a experimentar con un antiguo juego de mesa llamado Pentámenos. Pero fue una serie de visiones repetitivas, casi alucinatorias, lo que realmente lo llevó a crear el Tetris. Pajitnov declaraba que no podía dejar de ver piezas cayendo y encajando en su mente. Incluso cuando no estaba frente al computador, las veía antes de dormir, mientras caminaba e incluso en sus sueños. Esta experiencia fue tan intensa que la psicología lo bautizó como el efecto Tetris, un fenómeno donde el cerebro repite patrones visuales desde una sobreexposición. Lo interesante es que Pajitnov no se propuso crear un videojuego comercial. En la Unión Soviética, el concepto de vender software era inexistente, pero impulsado por esas visiones, programó una versión simple que se difundió clandestinamente en floppy disk por Europa del Este hasta que llegó a Occidente y explotó. Tetris se convirtió en el primer videojuego soviético de alcance global y uno de los más vendidos de todos los tiempos. Todo comenzó con un fenómeno mental inexplicable que empujaba a su creador a plasmar lo que su mente no podía dejar de ver. Una tecnología nacida en la frontera entre la obsesión y la revelación. A veces creemos que la innovación proviene solo del esfuerzo racional, de cálculos precisos o laboratorios caros. Pero como viste hoy, algunas de las tecnologías más influyentes de la historia fueron soñadas antes de ser diseñadas. Volar, comprender la vida, ordenar el universo químico o crear una revolución digital, todo puede comenzar con una visión interna. Déjamelo en los comentarios y si te gustó este viaje entre ciencia y subconsciente, no olvides suscribirte.